Ya. Lo apagamos, la luz está bien nomás así. A ver, veremos cómo se ve con la luz apagada. ¿Mejor? Ya, bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema de química de los aminoácidos y su metabolismo, ¿ya? Les decía, ¿no? El objetivo que yo tengo, ¿no? Más que todo es que ustedes aprendan, ¿ya? Quiero que aprueben esta materia aprendiendo, no simplemente aprobarla por aprobarla, ¿no? Tampoco quiero que memoricen, ¿no? Quiero que aprendan, ¿no? Entonces, producto de eso, nosotros vamos a hacer justamente, ¿no? Un recordatorio de todo el proceso que involucra, ¿no? En este caso, la conversión de un alimento a lo que es un aminoácido y posteriormente cómo este va a llegar al hígado, ¿no? Para posteriormente estar sujeto a lo que es el metabolismo, ¿ya? Les decía, ¿no? El objetivo es eliminar el nitrógeno, ¿no? Que es parte del grupo amino de los aminoácidos, porque el nitrógeno es tóxico especialmente para las neuronas, ¿no? Entonces, todo tiene ese objetivo, ¿ya? Entonces, vamos a ir recordando desde lo que es la cavidad oral hasta todo el tracto digestivo, ¿no? Cómo se produce ese proceso. Y ustedes ya saben porque han llevado anatomía y han llevado histología, ¿ya? Entonces, vamos a recordar todo ese proceso hasta dejar, como les decía, el aminoácido en el hígado, ¿no? En el hepatocito. Lo dejamos en el hepatocito y después ya en el tercer capítulo vamos a hablar qué es lo que pasa dentro de la célula con el aminoácido, ¿ya? Entonces continuaremos y vamos a hablar del primer, en este caso, órgano, ¿no? Que hace contacto con los alimentos, ¿no? Estamos hablando de las glándulas salivales y la saliva, ¿no? ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? Y no es sublingual, submaxilar o submaxilar, submandibular es lo mismo, ¿no? Sublingual es otro. Dos. ¿Cuál más? La parótida, ¿no? La glándula parótida, ¿no? ¿Las tres glándulas serán iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? La secreción de fluidos. Ya, y bueno, ¿en qué varían una de la otra o una en particular? Una de ellas, como dice su compañero, ¿no? Tiene una secreción serosa, ¿ya? Es una glándula del tipo acinar, pero serosa, no estamos hablando de la parótida, ¿ya? Las demás son glándulas que secretan mucina, ¿no? En este caso son mucosas, ¿ya? Estamos hablando de la submandibular y la sublingual, ¿ya? Pero la o en este caso la parótida, es importante por una simple razón, ¿no? La parótida secreta una enzima, ¿no? Que es en este caso la alfa-amilasa o la tialina, ¿no? Que tiene la función de, en este caso, disolver, en este caso, los enlaces, ¿no? De carbohidratos como por ejemplo el almidón, ¿ya? Si alguna vez ustedes han ingerido pan, ¿no? Está hecho de almidón, ¿no? Entonces resulta que cuando lo mezclan con la saliva en el proceso de masticación, ya se están transformando, ¿no? Ese almidón en maltosa, ¿no? O sea, en este caso en un disacárido, ¿no? Entonces está produciéndose la digestión ya en la cavidad oral, ¿no? Entonces esa función es asumida por la parótida, ¿no? No sé, alguna vez les ha pasado, ¿no? Que cuando ingieren ustedes algo ácido, ¿no? Les duele aquí, no sé si han percibido, ¿no? O sea, digamos, hay esos chicles ácidos, no sé qué, ¿no? A ver, ingéranse eso, ¿no? Ay, o sea, es como si de aquí se contraera o qué sea, ¿no? Justamente son esas las parótidas, ¿no? Y lo que está pasando es que están sintetizando una secreción serosa, como les dicen, rica en amilasa salivar, ¿ya? La única, porque no puede, en este caso, no produce la submandibular y la sublingual, no producen amilasa salivar, solo la parótida, ¿ya? Igual pasa, ¿no? Alguna vez, digamos, cuando se apetece en algo, ¿no? Resulta que dicen, ¿no? Como expresión, se me ha hecho agua a la boca, ¿no? Y si se dan cuenta, esa saliva es más líquida, ¿no? No es espesa, no es mucosa, ¿no? Entonces, justamente esa viene de la parótida, ¿no? En cambio, la que es pegajosa, ¿no? Está viniendo de la submandibular y de la sublingual, ¿ya?
Dice, ¿no? Como toda glándula tiene un acino, ¿no? Es decir, donde se va a producir la composición de la saliva, ¿no? ¿De qué estará compuesta la saliva? ¿Alguien me puede decir? De bicarbonato. Mínima cantidad ya, pero ¿qué cosa más tenemos? ¿Qué es? ¿Por qué dice se me hace agua la boca? El 99% de la composición de la saliva es agua, ¿no? Y el 1% son una serie de iones que vamos a ver aquí, ¿no? Como su compañero lo indica, ¿no? Miren, se produce potasio, bicarbonato, cloro y sodio, ¿no? Entonces estos son producidos por esas glándulas acinales, ¿no? Pero después, miren, el sodio es absorbido, sale el potasio, ¿no? El cloro es absorbido y sale bicarbonato, ¿no? ¿Cuánto es el pH de la saliva? Si secreta bicarbonato. Ya. ¿Cuánto es su pH de la saliva? ¿Es alcalino, ácido? 7, ¿no? Casi 7, 7.5, ¿no? Entonces por ahí vamos más o menos. Entonces por la secreción de bicarbonato, ¿no? Es alcalino, ¿ya? Si estuviera aquí, digamos, hidrógeno y todo lo demás, entonces sería un poco más alto, ¿no? Ácido, ¿no? Pero en este caso es alcalino, ¿ya? Resulta que nosotros en 24 horas producimos alrededor de 1 litro de saliva, imagínense tanto, ¿no? Y va disminuyendo. Por ejemplo, en el transcurso de la mañana, normal, ¿no? A mediodía es su mayor pico, ahí se produce mayor cantidad de saliva, justamente con el proceso de la alimentación, ¿no? Pero en el transcurso de la tarde y de la noche va disminuyendo, o sea, es mínimo en la noche. Por eso a veces, miren, hasta nuestro mismo cuerpo nos dice que debemos comer tal vez a mediodía, pero no en la noche, ¿ya? Por eso su cantidad aumenta. Lógicamente también está sujeto a estímulos de la percepción, ¿no? Por ejemplo, el olor, el sabor, ¿no? La característica de un alimento que ustedes vean, ¿no? En forma visual, entonces ustedes pueden estimular la secreción de saliva, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? Como dice, las células ductales secretoras, tenemos una saliva hipotónica, ¿no? Con mayor concentración de agua, ¿no? Dice, ¿no? El agua representa un 99.5% de toda su composición, lo que les decía, ¿no? Permite que los alimentos se disuelvan y se pueda percibir su sabor a través del sentido del gusto, ¿no? Que otra es otra obra de arte, ¿no? Los iones cloruro activan la amilasa salivar o la tialina, ¿no? El cloro que teníamos, ¿no? Como parte de la secreción de la saliva, ¿no? Es la que principalmente activa a la alfa amilasa salivar, ¿no? Y la que a su vez va a ejercer una función sobre el almidón, como les decía, ¿no? Si alguna vez han ingerido algún cereal o algo, se van a dar cuenta que se puede disolver en la boca, ¿no? Eso es por la enzima que tenemos, ¿no? El bicarbonato y el fosfato tienen una función amortiguadora, ¿no? El moco, dice, ¿no? Contenido de mucina produce la viscosidad necesaria para funciones lubricantes y de formación del bolo alimenticio que facilita la deglución a lo largo del tubo digestivo. Este moco es producido por la submandibular y la sublingual, o sea, es una mezcla, ¿no? La lisocima, sustancia antimicrobiana que destruye las bacterias contenidas en los alimentos, protegiendo en parte los dientes de las caries y las infecciones. La lisocima tiene una función defensiva, ¿ya? Es en este caso una enzima, ¿no? Que puede, en cierto modo, eliminar a las bacterias que, bueno, nosotros tal vez al momento de ingerir un alimento, ¿no? Lo pongamos en la cavidad oral, ¿ya? Entonces, tiene una función defensiva. Al igual que la inmunoglobulina A, ¿no? Que nosotros sabemos que están en las mucosas, ¿no? En la saliva también está. En la lágrima también está la lisocima y también está la inmunoglobulina A. Entonces son, en este caso, secreciones que nos permiten defendernos frente a las bacterias, ¿no? Enzimas, dice, ¿no? Como la tialina que ya hemos dicho, ¿no? Que es la amilasa, que degrada. Tenemos también, miren, la lipasa, ¿no? Que va a degradar, en este caso, las grasas, ¿no? Estamos en un recordatorio. Hasta este momento estamos hablando más de que en la cavidad oral se digieren carbohidratos y una porción pequeña de lípidos, ¿no? Todavía no proteínas, ¿no? Porque las proteínas son otra cosa, ya necesitan de otro órgano que vamos a ver después.
Curiosidades, ¿no? Dice, ¿no? Estaterina con un extremo amino terminal muy ácido inhibe la precipitación de fosfato cálcico al unirse a los cristales de hidroxiapatita, el esmalte, ¿no?, del diente. Además tiene función antibacteriana y antifúngica, ¿no? Entonces, igual, un elemento que encontramos como parte de la cavidad, o mejor dicho, de la glándula salival, ¿no? Otras sustancias, inmunoglobulinas, miren, transferrina, o sea, es decir, una proteína que se encarga del transporte, en este caso del hierro, ¿ya? Lactoferrina, igual, o sea, secreta o forma, en este caso, una proteína que almacena hierro, ¿no? Calcio, dice, ¿no? La saliva está saturada de calcio, con lo que se evita que los dientes lo pierdan y ayuda a ingerir el alimento. Entonces, como parte de la secreción, en este caso de la saliva, también tiene calcio, ¿no? ¿Cómo funciona, no? Resulta que, en este caso, tenemos nosotros dos sistemas nerviosos. Bueno, en realidad el sistema nervioso se clasifica así, ¿no? Sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿no? Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, tenemos, ¿no?, al sistema, en este caso, somático y al sistema autónomo. Dentro del sistema autónomo tenemos al parasimpático y al simpático, ¿ya? Este lado es más desarrollado, ¿no?, el sistema nervioso periférico, ¿no? El central es otra cosa. El central ahí está, ¿no? O sea, el bulbo raquídeo, el cerebro, todo, pero eso es otra cosa, ¿no? De este lado estamos hablando, ¿no? Y aquí tenemos a los dos integrantes del sistema nervioso autónomo, ¿no?, que en este caso son el parasimpático y el simpático, ¿no? ¿Cuáles son sus neurotransmisores, ¿no?, los que van a ejercer una función a nivel de la glándula salival? Tenemos, por un lado, a la acetilcolina como neurotransmisor del parasimpático. El parasimpático, por cierto, está representado por el nervio vago, ¿ya? El 10º par craneal, ustedes han llevado, ¿no? Y el sistema nervioso simpático tiene como neurotransmisor a la noradrenalina, ¿no? Estos neurotransmisores tienen receptores, ¿no? Uno de ellos es el receptor M3, ¿no?, que a su vez va a producir dentro de la célula ductal, en este caso de la saliva, ¿no?, una serie de reacciones, fosforilaciones, ¿no?, al final que van a llegar a un aumento del volumen de la saliva, y esta se va a volver fluida. Es decir, que cuando ustedes, ¿no?, les decía, ¿no?, cuando ven algo rico o huelen algo rico, la saliva se vuelve líquida, les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué sistema se está activando? El sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina, ¿no? Y hay veces, ¿no?, en las que ustedes su saliva la van a percibir un poco espesa, ¿no?, pegajosa, ¿no? Entonces, ¿qué sistema se está activando? El simpático. Hagamos de cuenta que ustedes tienen un examen sorpresa, ¿ya? ¿A quién voy a despertar? Al simpático, ¿no? O sea, yo al decirles, hoy día tienen un examen oral, digamos, sorpresa, se van a asustar y lo van a activar el simpático, ¿no? Y el simpático va a liberar la noradrenalina con sus receptores alfa-1 adrenético, beta-adrenético, y por la vía, en este caso del AMP cíclico, va a hacer que se produzca una saliva espesa, ¿no? Entonces, ustedes pueden saber solamente con las características de su saliva, ¿no?, qué sistema se está activando, si es el parasimpático o el simpático, dependiendo de la fluidez, o en este caso, si es líquido o espeso, la saliva, ¿ya? Dice, ¿no?, las glándulas salivares activadas se liberan a su vez una hormona denominada bradicinina, que es vasodilatadora, ¿no? Posiblemente no sabían, ¿no?, pero miren, las glándulas salivares también producen una hormona que es la bradiquinina, ¿no?, y tiene función vasodilatadora, ¿no? En este caso, ¿no?, a veces es utilizado, ¿no?, las tabletas sublinguales, no sé si alguna vez han visto, ¿no?, justamente porque a nivel, en este caso de la región sublingual, tenemos bastantes plexos venosos, ¿no? Entonces se facilita su absorción. Si nosotros producimos vasodilatación de esos plexos venosos, ¿no?, ingresa más y, o sea, tiene una mayor función, digamos, estas tabletas que son sublinguales, ¿no? La secreción de proteínas en el ácido se estimula por la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no?, la acetilcolina, neurotransmisor de qué era?
¿De qué sistema nervioso? Parasimpático. Pero también ya les he dicho el nervio vago, ¿ya? El nervio vago es el representante del parasimpático, ¿no? Cuando se libera, ¿no?, produce, les decía, una serie de reacciones, bien, aumenta la concentración de calcio y estimula la producción de enzimas, es decir, de la amilasa salivar. Por ende, la saliva es líquida, ¿no? La noradrenalina, que era representante del simpático, ¿no?, igual activa toda una serie de mecanismos para secretar más mucina, ¿no?, más moco, y por eso la saliva es pegajosa, ¿no? La secreción, agua y electrolitos en la saliva se estimula por la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina favorece la liberación de cloro, de sodio y de agua. Miren, aquí está haciendo mención a algo que vamos a hablar después, ¿no?, que es un transportador de la molécula de agua que se conoce como aquaporina, ¿ya? Entonces, miren, todo eso es gracias a la acetilcolina y por ende al vago, al nervio vago, ¿no? Por eso se llama neogástrico, ¿no?, el vago. La secreción de potasio y bicarbonato y la reabsorción de sodio y cloro en el conducto puede ser modificada por la aldosterona. La aldosterona es una hormona que se secreta, ¿no?, en la capa glomerular de la glándula suprarrenal, ¿no? Tiene una función en el metabolismo del agua, ¿no?, en el control del metabolismo del agua, ¿no? Pero miren, también tiene una función en la saliva, ¿no? O sea, por eso el cuerpo es como un todo, ¿no? Resulta, ¿no?, ¿dónde está? Estamos en el conducto, en este caso, de la glándula acinar. Estas son las células acinales, ¿no? La aldosterona actúa sobre estos transportadores, ¿no?, facilitando en este caso ya sea la entrada de sodio, ¿no?, o la salida de potasio y todo lo demás, ¿no? Entonces, dice, ¿no?, miren, la salida del agua, ¿no?, el potasio disminuye, el sodio disminuye, el potasio aumenta, el cloro disminuye, el bicarbonato aumenta. ¿Quién se encuentra, en este caso, relacionado para mantener esta concentración hipotónica de la saliva? Es la aldosterona, ¿no? O sea, ejerciendo función sobre los transportadores. Por eso, en el anterior, bueno, se acuerdan, no sé si hemos hablado, ¿no?, les decía quién es el catión intracelular, quién es el anión intracelular, quién es el catión extracelular. Si dominan eso, van a saber este juego de iones, ¿no?, y al final estos intercambios también que se producen, ¿ya? En los conductos se secreta calcio y fosfato para mantener la saliva sobresaturada, ¿no? Entonces el calcio igual, ¿no? Esto, por ejemplo, es la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Aquí aprovecharemos para explicarles esto, ¿ya? ¿En qué consiste, no? ¿Cuál es el catión intracelular? Que aquí que está en abundante cantidad. Muy bien. ¿El extracelular? Sodio, ya. Hagan de cuenta que es el intracelular y afuera es el extracelular, ¿ya? Y ustedes son el potasio, ¿no? Pero resulta que está lleno el agua, ¿ya? Todos llenos, todos son potasio, todo está lleno, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer para meter más potasio? No se puede, ¿no? Porque están llenos, ¿no? No se puede. Entonces, resulta que sí hay un mecanismo que utiliza energía para producir este intercambio, ¿no? O sea, utiliza ATP para ir en contra de su gradiente de concentración, o sea, meter potasio en contra de su gradiente de concentración y sacar sodio en contra de su gradiente de concentración, porque el sodio en mayor cantidad está en el espacio extracelular, ¿no? Y a eso se le conoce como bomba de sodio, potasio, ATPasa o transporte activo primario, ¿ya? ¿Y en qué consiste, no? Por 3 iones de sodio, ¿no?, que salen hacia el exterior, ¿no?, ingresan 2 moléculas de potasio, ¿no? Por 3, 2, pero eso se da gracias al uso del ATP. Miren, aquí está, ¿no? El ATP se utiliza, se convierte en adenosin difosfato o ADP más fósforo inorgánico, ¿no? Entonces, este mecanismo nos va a ayudar incluso a absorber nutrientes, por eso tenemos que saber, ¿no? Si yo les pregunto, ¿no?, ¿en qué consiste la bomba de sodio y potasio ATPasa? Ustedes me dicen, doctor, en esta bomba, ¿no?, que utiliza ATP, ¿no?, en este tipo de transporte que utiliza ATP, salen, en este caso, 3 iones de sodio, ¿no?, y entran 2 iones de potasio en contra de su gradiente de concentración. Con eso la K, ¿no? Al decirme incluso que utiliza energía, con eso completo, ¿ya?
Lo que hace esto, ¿no?, es reducir la cantidad de sodio, que también hay, ¿no?, pero en mínima cantidad, ¿no?, y aumentar la cantidad de potasio. Cuando reduce el sodio, ustedes tienen que saber que esto es un atrayente de moléculas de agua. Si sale el sodio, el agua también se va a salir, ¿sí? Donde se salga el sodio, siempre se va a salir agua. Por eso utilizamos ese tipo de energía para incluso la absorción del agua. Cuando ya estamos en el intestino, entonces vamos a ver si hay una gráfica, ¿ya? Entonces hemos aprovechado para utilizar. Miren, incluso este transporte activo primario está utilizado para transportar fosfato, ¿no? Y que este fosfato a su vez sea liberado por los conductos vitales a la glándula salivar, ¿no? O sea, si no hubiera ATP y no hubiera la bomba de sodio, potasio, ATPasa, el fosfato no pasaría, ¿no? Se quedaría igual en el líquido intracelular o extracelular, ¿no? Dice, protección química, efecto amortiguador, regulación del pH, tampón bicarbonato, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, miren, una forma en este caso de regular el pH. Decíamos que su pH está a un número de 7, ¿no?, más o menos, 7.5, ¿no? Entonces, tenemos en este caso, ¿no?, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Le sumamos un hidrógeno, que en este caso es el que le da la acidez a las sustancias, ¿no? Pero lo acoplamos a esta estructura que es el bicarbonato, ¿no? Y miren, formamos el ácido carbónico, pero este hidrógeno ya no está suelto, ¿no?, sino que es parte ya de esta molécula. Entonces, de esta manera se reduce la acidez que está representada por el hidrógeno, ¿no? En el fosfato lo mismo, ¿no? Le sumamos un hidrógeno, ¿no?, a un grupo fosfato, lo convertimos en ácido fosfórico y listo. Ya no hay la acidez, ya no está este hidrógeno libre, ¿no? Dice, ¿no?, se produce al neutralizar el medio ácido producido tras las comidas, ¿no? Evita la desmineralización del esmalte dental y la acumulación de sarro que se produce con un pH básico mayor a 7, ¿no? Entonces, en la saliva igual existe un mecanismo de regulación del pH, ¿no?, que amortigua la acidez de algunos alimentos. Por ejemplo, a ver, los cítricos son ácidos, ¿no? Después tenemos las bebidas, ¿no?, en este caso gaseosas, son ácidos. Las bebidas alcohólicas son ácidas, ¿no? ¿Qué otros elementos ácidos tenemos? La cebolla, el tomate, ¿no?, son ácidos porque tienen vitamina C, ¿no? Entonces todos estos alimentos, ¿no?, pueden en cierto modo desgastar el esmalte, ¿no?, desmineralizar los minerales de hidroxiapatita y predisponer a la caries dental, ¿no? Pero tenemos este mecanismo que nos ayuda a amortiguar esa acidez, ¿ya? Bueno, avanzamos, ¿no?, y tenemos este epitelio, ¿no? Ustedes han llevado histología, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué tipo de epitelio es? Aquí la flechita nos dice desde aquí hasta aquí. Histología, placas. ¿Han hecho placas, ¿no?, en el laboratorio? No, pero bueno, algo queratinizado tiene que ver más o menos, pero no. Hay 3 tipos de epitelio, ¿no?, y es 4, ¿no? ¿Cuáles son? Plano, después bueno, puede ser, ¿no?, pero estamos en forma general: plano, cilíndrico, cúbico, ¿no?, y de transición, ¿no? 4 tipos de epitelio en todos los, en este caso, en todas las estructuras que tenemos en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué tipo de epitelio es este? ¿Cómo que cúbico? ¿Dónde estamos en forma de prisma? Acá está aquí. Aquí yo veo unos puntitos, ¿no?, que son núcleos, ¿no?, y veo una capa bien engrosada. ¿Qué es? Epitelio plano, ¿no?, estratificado, porque tiene estratos o capas, ¿no? No queratinizado, porque la queratina se ve pues aquí como si hubiera, ¿no?, hileras, ¿no? ¿Dónde encontramos epitelio plano, estratificado, no queratinizado? En el esófago, muy bien. Después, ¿dónde más? En el exocervix, ¿ya? En el exocervix, ¿no? Igual, plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? ¿Por qué creen que tiene ese epitelio el esófago?
¿Por qué no es cilíndrico simple, no? ¿Por qué no es cúbico? O sea, ¿por qué no se han creado con ese epitelio? Cuando ustedes ingieren un alimento, ya, hasta a veces se hacen pasar cartílagos, ¿no? Y no pueden botar, ¿no? ¿Qué puede producir el cartílago si es que entra por accidente al esófago? Puede desgasar, ¿no? Puede friccionar o raspar esa estructura, ¿no? Si es cilíndrico, lo lastima y ustedes tienen una hemorragia que no va a parar y se van a morir, ¿no? Entonces, este epitelio tiene el objetivo de garantizar el paso de estos alimentos, que a veces uno no mastica bien, ¿no? Y fricciona en este caso, o a veces se ingiere, ¿no? Un vaso de agua caliente o un té caliente, algunos tienen esa costumbre, ¿no? Tomar un té caliente, se lo echan y acaso creen que no se quema esta parte. A ver, échenle agua caliente a su piel, se produce, ¿no? Una quemadura, ¿no? Imagínense aquí, por eso tiene plano estratificado, no queratinizado. Se puede, en este caso, tal vez ya producto de un agua caliente que hayan ingerido, se puede perder una capa, pero va a seguir protegiendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos ese epitelio, ¿ya? Todas las capas, desde lo que es la parte del esófago hasta lo que es, ¿no? La parte del colon, todo lo demás, tienen 4 capas, nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? Glucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Aquí vamos a ver todos esos, ¿no? Miren, aquí tenemos, ¿no? Ya hemos dicho el epitelio, aquí tenemos la lámina propia, ¿no? Aquí tenemos la muscular de la mucosa que va a separar, en este caso, la mucosa de la submucosa. Y miren, en la submucosa, ¿qué tipo de estructuras tenemos? ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben diferenciar entre lo que es una glándula acinar y una glándula mucosa? Histología. ¿Por qué no le han preguntado a su paciente? ¿Cómo se ve en la placa una glándula acinar y cómo se ve una glándula mucosa? Por eso pregunten, ¿no? Cuando yo les digo pregunten, nunca nadie me pregunta. Ya. Esta que ustedes están viendo, ¿no? Es de un color más claro, no sé si han visto, ¿no? Un poco más entre rosado o decir morado, pero muy claro, ¿no? Entre blanco, ¿no? Una glándula mucosa es más clara que una glándula acinar. La glándula acinar se torna, ¿no? Prácticamente de este color, ¿no? Un violeta, digamos, oscuro, ¿no? Pero la glándula mucosa siempre es más clara que una glándula acinar, ¿no? Si, digamos, tuviéramos una placa de saliva, ¿no? De la parótida y de la submandibular, ahí nos podemos dar cuenta mejor, ¿ya? Pero en todo caso, esta es una glándula mucosa, ¿no? ¿Qué secreta? Mucina. ¿Qué función tiene la mucina? Pudiéramos tener nuestro esófago bien seco, ¿no? Si no hubiera mucina, ¿no? Tiene la función de lubricar, ¿no? Y humidificar, en este caso el epitelio del esófago, y garantizar también la formación del bolo alimenticio, ¿ya? Miren, aquí está, ¿no? Una glándula, ¿ya? Esto está en la submucosa, ¿no? Tenemos también, miren, como parte de las células de defensa del tejido linfóide. Cuando se produce una lesión, puede, en este caso, activarse la inmunidad, ¿no? En este caso, primero la innata, después lo que es como parte de la barrera de protección, después la adquirida con la humoral y en este caso la celular, todo eso, ¿ya? Capa submucosa, ¿no? Hasta aquí. Después tenemos, ¿no? Miren, la capa muscular, ¿no? Se divide por dos. ¿Cuáles son? Capa muscular interna y externa. ¿La interna qué es? ¿Es longitudinal o es circular? No, es circular, ¿ya? Y la externa es longitudinal, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Que esta es la circular y esta es la longitudinal. ¿Por qué creen que tiene esa disposición? Cuando ustedes ingieren un alimento, esta, ¿no? Miren, así lo vamos a mostrar, ¿no? Tal vez lo estamos inclinando, ¿no? Esta primero se contrae así, ¿no? Hace avanzar, y esta así, ¿no? Poniéndolo así, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, de esa manera el alimento va avanzando hasta llegar al estómago. Lo mismo pasa, tenemos un colon ascendente, ¿no? Va en contra de la gravedad. Eso es porque igual, 1, 2, 1, 2 es como si el ketchup, ¿no? Cuando ustedes apretan, ¿no? 1 y de paso lo apretaran por arriba y abajo, ¿ya? Entonces, ese mecanismo tiene, ¿no? Dentro de estos tenemos también lo que son la parte nerviosa, ¿no? Tenemos al
en este caso, plexos, ¿no? ¿Cuáles son? No. Dentro de lo que es el control del tracto digestivo tenemos, en este caso, el sistema autónomo que va a controlar, pero también tenemos un sistema nervioso entérico, ¿ya? Y está representado por dos plexos, o sea, es un sistema nervioso propio de los intestinos, ¿ya? No está controlado por el sistema nervioso central, es independiente, ¿no? Tenemos al plexo mientérico de qué? No es mientérico de Meissner. Mientérico de, pero Meissner está. Plexo de Meissner, ¿no? En este caso, ¿no? Y plexo mientérico de Auerbach, ¿no? ¿Y el Auerbach dónde se encuentra? ¿El Auerbach dónde se encuentra? ¿En qué capa se encuentra? Entre la circular interna y la longitudinal externa, por eso se llama mientérico de Auerbach, ¿no? Y el Meissner, ¿dónde se encuentra? Aquí tenemos la muscular de la mucosa, por cierto, ¿no? El Meissner, plexo de Meissner, ¿no? Plexo de Meissner y plexo de Auerbach, esos dos están, ¿no? Submucosa o mucosa, ¿dónde se encuentra? Submucosa. ¿Seguro? Ya, van a repasar, ¿no? Como pueden ver, y ¿saben qué es lo bueno? ¿No? Toda esta estructura que estamos mencionando se va a repetir en todas las capas, en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, en el ciego, en el colon, en todo. Entonces, si ustedes dominan eso, van a saber todo el tracto, ¿no? Digestivo, pues bueno, ¿ya? Entonces, pero es un sistema nervioso propio, como les decía. Por eso a veces, miren, si ustedes van a ver, no sé si han ido a Chile, ¿no? Y se comen ahí una comida de mar cualquiera, ¿no? Y algunos, como no están habituados, ¿no? Empiezan a, en este caso, producirse una serie de reacciones, ¿no? Y agarran diarrea, ¿no? Pero esta diarrea no es infecciosa, ¿no? Esta diarrea es porque los alimentos que ustedes han ingerido han irritado, en este caso, el sistema nervioso entérico que les decía, ¿no? Y han aumentado el peristaltismo, ¿no? Es decir, se ha activado el mientérico de Auerbach y ha empezado a contraerse, y por eso tiene una especie de diarrea motora, ¿no? Entonces, pero eso es debido a los hábitos alimentarios que uno tiene. Por eso los que vienen, ¿no? digamos, en competencias internacionales se traen su propio chef y su propia comida, porque aquí si comen algo que no están habituados, y van a empezar a tener una especie de aumento del peristaltismo y problemas, ¿ya? Lo mismo pasa con nosotros cuando vamos a los países, ¿no? Seguiremos, ¿no? Ese es el esófago, entonces, ¿no? El estómago. ¿Qué tipo de epitelio tiene el estómago? Les he dicho, vamos a recordar histología, y hasta ahora no me están demostrando que alguien pasa histología consciente. Cilíndrico simple, ¿ya? Cilíndrico simple, lo mismo, las mismas capas se repiten, cilíndrico simple. Pero hay una particularidad del estómago, ¿no? Tiene, en este caso, 3 porciones. Ya tenemos al cardias, donde encontramos, ¿no? En este caso, la válvula, ¿qué se llama? Cardíaca. No. ¿Qué válvula es? Esófago gástrica, ¿no? Ya, después tenemos al fondo y al cuerpo, ¿no? Y tenemos al pilo, ¿ya? ¿Dónde se secreta el ácido? ¿Dónde se secreta el ácido clorhídrico? ¿En qué parte? Bueno, cuando yo les hago una pregunta, quiero que sean específicos, no quiero que me digan en el estómago, porque el estómago es universo. Ahora ya les estoy diciendo que hay 3 partes, ¿no? El estómago, ¿no? ¿Dónde se secreta? En el cuerpo, ¿ya? En el fondo o el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde nos está mostrando qué se secreta en cada parte, ¿no? Por ejemplo, en el cardias, moco o mucina, ¿no? Resulta que hay glándulas, ¿no? Que secretan mucina, en este caso del estómago, ¿no? Bicarbonato también, ¿no? En el fondo, bien, moco, bicarbonato, factor intrínseco, ácido clorhídrico, pepsinógeno y lipasa. Esta parte del estómago es la que es más funcional.
Ustedes han escuchado hablar, en este caso, de las, ¿cómo se llaman estos? Cuando una persona tiene obesidad mórbida, ¿no? Les hacen, ¿no? En este caso, como dicen vulgarmente, le cortan el estómago, ¿no? Para reducir, en este caso, y que baje de peso, ¿no? Nosotros estamos viendo que esta parte del fondo y del cuerpo es muy importante porque secreta todos estos elementos, ¿ya? Si nosotros, ¿no? En este caso, producimos una sección, lógicamente que vamos a afectar profundamente, ¿no? En este caso, las funciones que tienen, ¿ya? ¿Qué pasa con el antro y el píloro? Solo secretan no bicarbonato como el carne, ¿ya? Entonces, esta parte es la más importante. Si aquí se desarrolla la formación de una úlcera gástrica, ¿no? O una gastritis, no va a cumplir estas funciones y la persona va a tener problemas al momento de digerir los alimentos, ¿ya? En el estómago tenemos dos células. ¿Cuáles son? Muy bien, después. Y eso ya hemos repetido desde el anterior, desde el inicio de clases. ¿Cuántas células tiene el estómago? ¿Cuáles son? Oxínticas o parietales, ¿ya? Principales o simógenas, o sea, tan difíciles de memorizar. Y les voy a volver preguntando cada vez lo mismo, porque ahora sí vamos a entrar a la parte de las proteínas, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vamos a metabolizar o transformar las proteínas en aminoácidos, ¿no? Parietales y principales, ¿ya? Las parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no? Y las principales secretan pepsinógeno, o sea, lo que estamos indicando aquí, ¿no? ¿Bien? Factor intrínseco y ácido clorhídrico, célula parietal, pepsinógeno, célula principal, ¿ya? Dentro de lo que es, en este caso, ¿no? El proceso de digestión, para digerir las proteínas, nosotros necesitamos al estómago, sí o sí, ¿ya? Recordaremos el músculo, ¿no? Ustedes han llevado, ¿no? La célula muscular se denomina también fibra muscular, ¿no? Un conjunto de fibras, ¿no? Musculares forma, ¿no? Lo pondremos célula muscular, ¿ya? Un conjunto de células musculares forma la fibra muscular y un conjunto de fibras musculares unidas en un tendón forman el músculo, ¿no? Dentro de esas capas hay, ¿no? En este caso, estructuras que las recubren, ¿no? ¿Cómo se llaman? Endomisio, ¿no? El que recubre en este caso las células musculares, ¿no? Después, ¿no? Perimisio. Para recubrir las fibras musculares, una fibra muscular compuesta de células, en este caso, ¿no? Musculares, es el perimisio, ¿no? Y finalmente, en el músculo, es el epimisio, ¿no? Este epimisio, perimisio y endomisio, ¿de qué está hecho? Tejido conjuntivo, ¿ya? ¿Y qué más? Elastina, ¿ya? Elastina, tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo, ¿qué tenemos? ¿De qué está elaborado el tejido conjuntivo? Colágeno, ¿no? Colágeno. Entonces, ¿el colágeno qué es? Es una proteína, ¿no? La elastina, ¿qué es? Es una proteína, ¿no? En la fibra muscular, ¿qué tipo de proteínas tenemos? La miosina, bien, después la actina, bien, ¿no? Dentro de lo que es la actina tenemos la troponina, ¿no? La tropomiosina, ¿no? O sea, estamos hablando de proteínas, por eso el músculo es rico en proteínas, por eso les recomiendo a veces ingerir carne roja, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, miren, elastina, colágeno, actina, miosina, troponina, tropomiosina, a veces hay también la titina, ¿no? La fosfocreatina, ¿qué más? La mioglobina, o sea, todos esos son proteínas, ¿no? Y todas esas proteínas tienen aminoácidos, ¿no? Cuando ustedes agarran un pedazo de carne, a veces van a comer, no sé, un churrasco, ¿no? Se lo mastican, ¿no? ¿Cuántas veces mastican la carne? Van a ver que no sabemos lo comer. ¿Cuántas veces masticamos la carne? No, pero ¿cuántas veces mastican ustedes? Si ustedes que son estudiantes, yo también me incluyo, porque antes de saber esto, yo lo hacía así, tenía un mal hábito, ¿no? Hacemos eso. ¿Qué creen que hacen las personas que no conocen nada de esto? Peor, ¿no?
Una persona debería masticar especialmente estas estructuras, ¿no? Como la carne, es decir, y las frutas como la manzana, 20 a 24 veces, ¿no? Es decir, agarran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 24, ¿no? Para facilitarle la digestión al estómago, ¿no? Porque si no lo hacen, van a ingerir, no es que no van a formar su bolo o todo eso, pero no va a sacar los nutrientes que requieren y lo van a eliminar en las deposiciones, o sea, no se están alimentando bien. Entonces, 20 a 24 veces, ¿ya? Entonces, ¿no? Decíamos, ¿no? Ya tenemos como secreta. ¿Han llevado proteínas en bioquímica 1? No. ¿Nada? Sí. ¿Han llevado? Sí, sí. Allá. ¿Qué es la desnaturalización de las proteínas? ¿Qué es la desnaturalización de las proteínas? Caliente así, cuando pierde su estructura, ¿cuál estructura? Las proteínas tienen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? ¿Cuándo se llama desnaturalización de proteínas? ¿Hasta qué estructura la pierde? Eliminando, no sabemos por qué. Ya pierde la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, ¿no? Menos la primaria, ¿ya? Directamente pierde esas 3, ¿no? Estructuras, ¿no? ¿Qué elementos son los responsables de producir la desnaturalización de las proteínas? ¿Ustedes alguna vez han coccionado un huevo? Alrededor, en este caso de la clara, es una parte proteica, ¿no? La albúmina, ¿no? En este caso, o albúmina, ¿no? Entonces, cuando cocciona, se vuelve de lo que es así semilíquido o ¿no? Se vuelve sólido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Está produciéndose la desnaturalización de las proteínas, está perdiendo su estructura, ¿ya? ¿Qué entonces desnaturaliza? El calor, ¿no? El calor desnaturaliza las proteínas. ¿Qué otro elemento desnaturaliza las proteínas? El pH. El pH ácido, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico lo que hace es desnaturalizar todas las proteínas que hemos mencionado hasta dejarlas en su estructura primaria. ¿Cómo es la estructura primaria de una proteína? ¿Cómo? ¿Y qué tiene? ¿Hoja plegada? ¿O no es hoja plegada? ¿O es solo una cadena de aminoácidos? ¿Qué es la estructura primaria? La estructura primaria es solo una cadena de aminoácidos. Vas a decir, tenía, ¿no?, su forma en hoja beta, que es hoja plegada, todo lo que ustedes quieran, ¿no?, tridimensional, todo, pero con el ácido clorhídrico todo eso se ha destruido y solamente tenemos una tira de aminoácidos. Todo lo de la carne se ha convertido en una tira de aminoácidos o polipéptidos, ¿no? Entonces, esa función tiene el ácido clorhídrico, ¿ya? La pepsina, el pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno es una proenzima porque tiene que convertirse en pepsina, ¿no?, para cumplir una función. Las proteínas, ¿no?, como hemos dicho, están rodeadas de endomisio, perinicio, epinicio, ¿no? Y esas son colágenos, ¿no? Si una persona no mastica bien, se va a dar cuenta que cuando es una sección de la carne tiene ahí, ¿no?, puntitos como partes blanquitas, ¿no? Ese es el endomisio, lo que hemos dicho, ¿no? Pero resulta que eso está agarrando las proteínas, tiene que destruirse, ¿no?, para que después se formen las hileras y las hileras sean más fáciles de degradar, ¿no? ¿Quién hace eso? La pepsina. La pepsina es el que rompe el endomisio, el perinicio, el epinicio, lo rompe todito, ¿no?, para que en el estómago, ¿no?, haya más facilidad de formar la estructura primaria de las proteínas, ¿no? Entonces, todo eso está pasando cuando ingerimos carne o algo proteico, ¿ya? Por eso es importante la pepsina, ¿no? ¿Cómo se activa la pepsina? ¿Cuánto es el pH del estómago? Habíamos dicho de la saliva o de la calidad oral era 7, muy bien. ¿Cuánto es del estómago? 2. De 1 a 3, ¿ya? De 1 a 3 es ácido, ¿no? 1 a 2.5 es ácido. Entonces, ¿quién es el responsable de
de convertir el pepsinógeno en pepsina o de activarlo, el ácido clorhídrico o el pH, en un rango de 1 a 2. Si existe mayor acidez, ¿no?, se activa, ¿no?, y el pepsinógeno empieza a cumplir su función, ¿ya? ¿Alguna vez se han preguntado si una persona come una carne cruda, ¿no?, qué creen que pasa? ¿Va a poder digerir o no? A ver, algunos no tanto sushi, sino dicen, ¿no?, de media cocción, ¿no? Les dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por qué creen que nosotros, ¿no?, hemos evolucionado tal vez a ser las personas más tal vez con mayor inteligencia en relación a los animales? Una de las principales razones es que nosotros coccionamos nuestros alimentos, ¿ya? Resulta que cuando no la coccionamos, ¿no?, un ejemplo, yo me como algo crudo, una carne cruda, ¿ya? Me la puedo comer, no me ven ni comer, ¿no? Hay bacterias, pero bueno, ya, me la como. Me la como, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a necesitar más energía para convertir esas proteínas que me he ingerido, ¿no?, en aminoácidos. Un ejemplo, cuando no está coccionado, se utiliza 60% de energía del 100%, ¿no? Cuando está coccionado, solo utilizamos 20% de energía, ¿no? El resto de la energía que cuando nos hemos ahorrado 40, ¿no?, nosotros podemos utilizarlo para las funciones cerebrales, para otras funciones, ¿no? Entonces, por eso, esa es una diferencia entre los animales y nosotros. Y ha sido bien interesante porque ese 40% que nos ahorramos de energía se ha ido al cerebro, ¿no? Y por eso nosotros desarrollamos la inteligencia y podemos comunicarnos, el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Entonces, coccionar los alimentos ha sido una etapa grande de la evolución del ser humano especialmente, ¿ya? Cuando ha aprendido a coccionar, ha aprendido a reducir la carga de energía que se necesita para transformar los alimentos en energía, ¿no? Y con eso le ha dado un plus de energía al cerebro para que ustedes tengan todas las funciones vitales, ¿no? Imagínense, si dicen que no hemos evolucionado, yo les digo que hemos evolucionado, ¿sí?, para aprender a coccionar los alimentos. No mastican bien sus alimentos, se utiliza más energía para degradar, ¿no? Por ende, ustedes se van a sentir agotados, ¿no? Por eso a veces algunos después de comer su churrasco, se dan cansados, no se echan, se duermen, ¿no? Porque involucra gasto de energía, ya se utiliza energía, ¿no? Entonces, ¿no?, esa es la función. La lipasa es en mínima cantidad, ¿no? Se secreta igual, miren, en el estómago, ¿no? Digiere grasas, pero en mínima cantidad, debe ser un 10%, 6% del 100% que se tiene que degradar, ¿ya? Seguiremos. Hemos hablado de las células, ¿no?, que son parte del epitelio gástrico, ¿no? Algunas vamos a mencionar que también son importantes, ¿ya? Por ejemplo, ya hemos hablado de las células parietales, ¿no? Ya hemos hablado de las principales. Las enterocromafines, ¿no?, son una especie de células que tienen una función, secretan la histamina, ¿no? Vamos a resumir todo eso en tres cosas, ¿ya? ¿Quiénes estimulan la secreción ácida? Son, primero, ¿no?, la parte neuronal con la acetilcolina, ¿no?, la parte endocrina con las células enterocromafines a través de la histamina, y hay otras células que forman la gastrina, ¿no?, que son las células G, ¿no? Entonces, la gastrina, la histamina y la acetilcolina son las que estimulan la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Son las hormonas que van a garantizar, ¿no?, que existan, ¿no?, mayores veces. A veces, miren, las personas les dicen, ¿no?, las personas que no desayunan, que se vienen sin desayunar, a la larga predisponen a gastritis aguda o crónica, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Otra cosa, dicen, ¿no?, a veces, miren, cuando te antojas algo, comprate o comelo, ¿no?, porque si no lo haces, igual te vas a enfermar, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Cierto, ¿saben por qué? Cuando yo me imagino, veo un plato que les digo, a ver, ya una hamburguesa o algo ahí, ¿no?, rico, ¿no?, que me antojo, ¿no?, resulta que se activa, en este caso el cerebro, ¿no?, y va a mandar una orden a través de la acetilcolina, ¿no?, y le va a decir a la célula parietal que secrete ácido clorhídrico. Va a secretar, ¿no?, pero como no encuentra comida y solamente ha sido un antojo, ¿no?, va a ir desgastando la capa de bicarbonato que nosotros tenemos y que nos protege frente a nuestro mismo ácido, ¿no? Cada vez que ustedes se antojen y no coman nada,
se va a ir desgastando, hasta llegar un momento en el cual ya solamente va a ser el contacto con el epitelio y se va a producir una inflamación, y si siguen, ¿no?, una úlcera, y se van a desarrollar una úlcera gástrica. Nuestro cuerpo es como un reloj. A las 8 se va a liberar ácido clorhídrico para que ustedes desayunan, aunque no desayunan, ¿no? A las 12 se va a liberar, cada 4 horas se libera ácido clorhídrico, ¿no?, por estímulos, peor todavía, ¿no?, pensamiento, y a veces sabor, olor y Alzheimer, ¿no? Entonces, si no le hacen caso, se van a producir ustedes mismos gastritis, que es una enfermedad igual muy común, tanto a esta edad como en adultos, en niños, ¿no?, bastante común, ¿ya? Entonces, las células G secretan gastrina, esto es importante. Las células B, que están igual, miren, dentro de lo que son las glándulas, ¿no?, gástricas, ¿no?, secretan somatostatina. ¿Dónde hemos visto igual una célula que secreta somatostatina? En los islotes de Langerhans. ¿Cuál de las células? Alfa, beta, delta, gamma. Alfa, glucagón. Beta, insulina. Gamma. ¿No? Las gamma secretan somatostatina, y las delta, polipéptido PP, ¿no? Entonces, pero la somatostatina tiene una función, inhibe la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Cuando se secreta, ¿no?, ácido para digerir todas las proteínas que nos hemos comido, ¿no?, la carne que nos hemos comido, tiene que haber alguien que reduzca, no puede ser que siga, ¿no? Entonces la somatostatina es la que neutraliza la secreción de ácido, ¿ya? Tenemos, miren, no vamos a entrar en detalles, pero cómo en este caso se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Igual, ¿no?, es muy interesante, esto es bioquímica, me gustaría que ustedes sepan, ¿no?, cómo se forma en este caso el ácido clorhídrico, ¿no? Algunos detallitos vamos a ver, ¿no? Miren, dice, ¿no?, el cloro entra en la célula a través de la membrana vasolateral. Esta es la parte apical, o la luz, donde está la luz estomacal, y esta es la membrana basal, ¿no?, y aquí está la lámina propia y todo lo demás, ¿ya? El cloro, dice, ¿no?, entra en la célula a través de la membrana vasolateral, basal y lateral, ¿no?, en contra de un gradiente electroquímico, ¿no? Yo les he dicho que el cloro es el anión, en este caso, extra o intracelular, más abundante. ¿El cloro qué es? ¿Anión intracelular o extracelular? Extracelular, ¿no? Miren, aquí está entrando con un intercambio, ¿no? Cloro está entrando y está saliendo el bicarbonato, ¿ya? Dice, ¿no?, la energía para su incorporación procede de la salida del bicarbonato a favor de un gradiente, ¿no? Entonces, de esa manera entra el cloro. El potasio, miren, tiene su transportador propio, ¿no? Aquí está la bomba de sodio y potasio ATPase que hemos dicho, siempre está en la división vasolateral, ¿no? Una vez que entra el cloro, ¿no?, miren, el cloro por su transportador igual se puede salir a la luz, ¿no? Aquí tenemos, esta es la bomba de protones, ¿no? Eso vamos a ver después, yo creo, ¿no? Seguimos, ¿no? La hidrógeno potasio ATPasa, o bomba de protones, ¿no? Esta es la bomba de protones, ¿no? Bombea protones hacia el conducto secretor. El cloro entra en el líquido del conductillo a través de un canal iónico electrógeno, ¿no? Entonces, el bicarbonato más el hidrógeno forman ácido carbónico. Este ácido carbónico, el metabolismo, ¿no? A partir del dióxido de carbono, más una molécula de agua, se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico va a formar bicarbonato e hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, gracias a esta bomba de electrones o de protones, se va a salir, ¿no? Y el cloro se va a salir, y los dos juntos van a formar ácido clorhídrico, ¿no? Esto es al revés. Producto del metabolismo, a ver, ustedes hagan, ¿no? Dióxido de carbono más una molécula de agua, y le ponemos H2O, ¿no? Se forma ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico, gracias a una acción de la enzima anhidrasa carbónica, se va a convertir en bicarbonato e hidrógeno. Así dejamos suelto un hidrógeno, ¿no? Y el cloro que ya había pasado, ¿no? El cloro más el hidrógeno van a formar el ácido clorhídrico, ¿no? El omeprazol, que en este caso es un medicamento inhibidor de la bomba de protones, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Evita esto, ¿no? Evita que el potasio entre a la célula y el hidrógeno salga, porque esta es la bomba de sodio, o mejor dicho, la bomba de protones, ¿ya?
Cuando neutraliza esto, no sale hidrógeno, por eso no se secreta ácido clorhídrico cuando nosotros tomamos omeprazol, ¿no? El elevado contenido de bicarbonato en el citosol está generado por la expulsión activa de hidrógeno a través de la membrana luminal, ¿no? A ver, ¿por qué creen que a una persona cuando tiene gastritis no se les recomienda que ingiera plátano? Tiene potasio. Ahí. ¿Qué hace el potasio? El potasio entra para que el hidrógeno salga. Si no hay potasio, no va a formarse ácido clorhídrico, pero si hay potasio, se va a formar más ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, por eso no les recomendamos. Como parte de su dieta, nosotros les restringimos los alimentos ricos en potasio, ¿no? Secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Igual, vemos ahí cómo funciona. La somatostatina inhibe la secreción ácida, la histamina activa. Miren, estos son los que estimulan la secreción ácida, acetilcolina, histamina y gastrina, y los que inhiben son la somatostatina. Yo les pregunto, ¿no? Como digamos una pregunta de examen, ¿cuál es la hormona que inhibe la secreción ácida? Aquí dice, ¿no? Negativo, inhibe, ¿no? Somatostatina. ¿Cuáles son las hormonas que estimulan la producción de ácido clorhídrico? Gastrina, ¿no? Formación de la barrera mucosa. Yo les decía que el estómago tiene una particularidad, ¿no? Que en este caso es, no puede el ácido lastimar el epitelio del estómago porque tenemos una capa de bicarbonato, ¿ya? O sea, esa capa nos protege. Pero si nosotros ingerimos alimentos ácidos, ya sea bebidas gaseosas, ¿qué más? Frituras en base a cebolla y tomate, ketchup, jugos, ¿no? Cítricos, nos estamos destrozando, ¿no? Las gaseosas, toditas son ácidas. Entonces, las bebidas alcohólicas, las cervezas, toditas son ácidas. Entonces, se están destrozando su estómago, ¿ya? Miren, aquí tenemos a la célula gástrica, ¿no? Y resulta que, miren, aquí el pH en esa capa de bicarbonato que estamos viendo es 7. El pH es 7, ¿no? Y encima de esta capa de bicarbonato el pH es 2, ¿no? Entonces, la viscosidad de la capa mucosa permite que el pH de la superficie celular permanezca próximo a 7, ¿no? Mientras que el pH del cubo gástrico está entre 1 a 2, como hemos dicho, ¿no? La barrera mucosa gástrica, la capa de moco y abundante, en este caso Dióxido de bicarbonato, le otorga amortiguación y protección a las células parietales. Entonces, tenemos nosotros esa capa de protección, ¿no? Pero cuando abusamos de los alimentos ácidos, como os he dicho, no, pues, ¿no? O sea, tendencia. Ustedes van a ser médicos, ¿no? Una persona que tiene gastritis, ¿qué le van a recomendar que no coma o qué le van a recomendar que coma? ¿Qué alimentos son ácidos y qué alimentos son alcalinos? Ají no tiene que comer. Ají. ¿Será ácido? ¿Será alcalino? Por eso yo os he dicho, vamos a aprender para aprender, no para memorizar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, por curiosidad, investiguen cuáles son los alimentos ácidos y cuáles son los alimentos alcalinos, ¿no? La leche, ¿no? ¿Será alcalino o será ácido? ¿Cómo que ácido? Sus derivados. Porque si han visto una persona que tiene gastritis y toma leche, se hincha su estómago como globo, ¿no? ¿Yogur pueden tomarlo usted? ¿Yogur? ¿Es alcalino o es ácido? Ácido. O sea, para recomendarles, si una persona tiene gastritis, lógicamente que le damos alimentos alcalinos, no tan ácidos, ¿no? Entonces, eso como recomendación. Esta capa, hemos dicho, está formada de bicarbonato, ¿no? Exclusivamente y protege, ¿no? De lo que es la misma acidez de las glándulas o de las células parietales que secretan, ¿ya? Dice, ¿no? Miren igual aquí una gráfica, ¿cómo se forma el bicarbonato? A ver, tenemos, a ver, silencio, hemos dicho que se secreta el hidrógeno, ¿no? El intercambio con el potasio, ¿no? Sale el hidrógeno, ¿no? Miren, y el hidrógeno se une con el bicarbonato
y van a formar ácido carbónico, ¿no? Y este ácido carbónico, a su vez, gracias a la anidrasa carbónica, se va a formar el dióxido de carbono y molécula de agua. Cuando ustedes ingieren un alimento ácido, hay más hidrógeno, el dióxido de carbono se forma como un gas y por eso su estómago se hincha. No sé si alguien le da, toma una gaseosa, ¿no? Y su estómago se hincha, ¿no? Entonces es porque este hidrógeno que tiene esa bebida gaseosa se ha unido con el bicarbonato, ha formado ácido carbónico, este se ha convertido en agua y dióxido, y mientras más dióxido se forme, su estómago está así hinchadito. Le hacemos ahí una percusión y parece que hubiera aire, ¿no? De los bebés lo mismo, ¿no? Se hincha, entonces lo que hay es dióxido de carbono. Entonces así se forma lo que es la formación de los gases y todo lo demás cuando uno tiene gastritis, ¿no? Pepsina. A ver, hemos dicho que para que se convierta el pepsinógeno en pepsina en su forma activa requiere el ácido clorhídrico y un pH de 1 a 2, ¿no? Entonces, una vez que se activa, ¿no? Es el responsable de destruir el endomisio, perimicio, lo que hemos dicho, ¿no? Y facilitar que las proteínas estén expuestas, ¿no? Hasta este lugar, ¿no? Nosotros tenemos a las proteínas en su estructura primaria, gracias al pH, al ácido clorhídrico y todo eso, ¿ya? Pasamos al duodeno. ¿Qué epitelio tiene el duodeno? ¿Qué epitelio tiene el duodeno? No, no tiene plano. Cilíndrico simple, ¿ya? Y miren, tenemos aquí el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, ¿no? Y aquí en la submucosa tenemos las glándulas de Brunner. ¿Qué función tienen las glándulas de Brunner? ¿Qué parecen? Miren, esto es de color más claro. Secretan mucina, ¿no? Y secretan también bicarbonato. Imagínense, está viniendo en este caso una solución ácida, ¿no? Hacia el duodeno, ¿no? El duodeno tiene que defenderse. La única manera de neutralizar a un ácido es sintetizando una sustancia antagónica como algo alcalino. El bicarbonato es alcalino. Entonces, por eso hay hartas glándulas de Brunner en todas las submucosas del duodeno, ¿no? Secretan bicarbonato para neutralizar al ácido, ¿no? Y evitar que lastime el epitelio o la mucosa del duodeno, ¿no? En el duodeno, el pH, ¿cuánto será? Si en el estómago era 2 y 1. Gracias al poder del bicarbonato sintetizado por las glándulas de Brunner, ¿no? El pH se vuelve a 7. Lo neutraliza. Si no hubiera, imagínense que una persona no tiene glándulas de Brunner, hagan de cuenta, a ver, sacaremos el ácido del estómago y lo echo aquí en mi mano y lo va a corroer hasta el hueso, ¿no? Lo va a quemar, es tremendo ese ácido, ¿ya? ¿Cómo? Pero nuestro cuerpo tan inteligente, ¿no? En este caso, gracias a las glándulas, forma bicarbonato y lo neutraliza, ¿ya? De todos, ¿no? De todo lo que vamos a ver, el yeyuno, el ilión, ¿no? El duodeno es uno de los principales, en este caso, segmentos del intestino delgado, ¿ya? En este sector va a secretar, ¿no? Lo que es la mucina y el bicarbonato para neutralizar el ácido, ¿no? En la segunda porción del duodeno, ¿qué pasa? ¿Qué conductos tenemos en la segunda porción del duodeno? 4 porciones tiene, ¿no? Bulbo duodenal, descendente, ascendente, ángulo. En la segunda porción, ¿qué pasa? ¿Qué son estos? El esfínter de Oddi, ¿qué es? Conducto de Santorini. Y todavía les estamos llegando. Esta parte es importante porque aquí van a desembocar, ¿no? Uno, en este caso, la secreción de la bilis, ¿no? Y otro, el conducto pancreático, ¿no? Los dos, ¿no? La bilis, ¿de qué está formada? ¿Qué es la bilis? ¿De qué está formada? Bilisubina. Han escuchado la canción Una Sugar, la bilisubina. Hasta la canción no tiene sentido cuando sepan de quién viene la bilisubina, ¿no?
y sales biliares. Sales biliares y bilirrubina es la bilis, ¿no? El conducto pancreático, ¿qué secreta? Unas sustancias denominadas proenzimas, ¿ya? Estas, ¿no?, son las más importantes para digerir carbohidratos, para digerir lípidos y para digerir proteínas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, como parte de estas proenzimas, ¿no?, a la amilasa pancreática, ¿no?, a la lipasa pancreática, y dentro de las proteínas tenemos a la tripsina, a la quimiotripsina, a la elastasa, a la carboxipeptidasa, o sea, hartas enzimas, ¿no? Entonces, aquí es importante porque se acuerdan que hasta aquí el estómago lo hemos dejado como estructura primaria. Está, ¿no?, ahí formado una especie de enlaces peptídicos, todos, ¿no? Van a llegar aquí y aquí se van a degradar a estructuras más pequeñas, ¿ya? Se van a transformar en dipéptidos, ¿no?, para después, más por debajo, ¿no?, convertirse en aminoácidos y recién ser absorbidos, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos ha acabado, ¿no? La próxima vamos a continuar, ¿no? Entonces, repasen, ¿ya?, lo que es, ¿no?, especialmente la parte de la función secretora, ¿no?, exócrina del páncreas, ¿no? Preguntas, dudas.